Todo el personal evitaba al grosero multimillonario hasta que la nueva camarera se plantó. ¿Y si les dijera que, a veces el acto de valentía más pequeño puede cambiarlo todo? En un mundo donde el dinero suele tener más peso que la bondad, la simple negativa de una joven a doblegarse sacudiría los cimientos de todo un restaurante. Imagínense esto. Cada mañana en el restaurante del abuelo Joe, el personal se susurraba advertencias. Viene al mediodía, decían, bajando la voz. Agacha la cabeza y aguanta. Durante 3 años, un poderoso empresario había convertido su lugar de trabajo en un lugar temible. Sus palabras hirientes calaban más que cualquier cuchillo. Los camareros preferían llamar para decir que estaban enfermos antes que enfrentarlo. Los gerentes se escondían en la trastienda. Pero un martes cualquiera por la mañana, una nueva camarera se puso el delantal sin imaginar que estaba a punto de cambiarlo todo. Se llamaba Elena, y nunca había aprendido a callarse cuando algo andaba mal. ¿Desde dónde nos ven esta noche? Elena Rodríguez. Llegó al restaurante del abuelo Joe en una fresca mañana de otoño. Sus zapatillas gastadas chirriaban contra el suelo de linóleo ajedrezado. A sus 34 años, se comportaba con la tranquila dignidad de alguien que se había ganado todo con esfuerzo. La descolorida foto familiar que llevaba en el bolsillo de su delantal mostraba a sus 2 hijos pequeños. La razón por la que había aceptado este trabajo después de que el accidente de su marido en la construcción los dejara luchando para pagar las facturas médicas. Escucha, cariño, dijo Betty, la jefa de camareras, cuyo cabello plateado estaba recogido en un moño pulcro. Betty llevaba 15 años trabajando en el restaurante del abuelo Joe, y sus amables ojos contenían una advertencia. Hay algo que debes saber sobre los martes y los jueves. Miró hacia la amplia mesa de la esquina junto a la ventana. Tenemos un cliente habitual. Y bueno, es difícil. Los demás empleados se reunieron alrededor, con rostros que reflejaban una mezcla de compasión y experiencias compartidas. Jaque, el cocinero, cuyas manos delicadas habían preparado miles de panqueques, se secó las palmas en el delantal con nerviosismo. Es dueño de la mitad de los edificios comerciales del pueblo, explicó en voz baja. Incluido el que nuestro casero le alquila. Ah, Ed. Elena escuchó mientras describían a un hombre que trataba a los empleados como si fueran invisibles, que chasqueaba los dedos para llamar la atención y nunca decía por favor ni gracias. Devolvía la comida varias veces, se quejaba de todo, desde la temperatura de su café hasta el brillo de sus cubiertos, y dejaba un desorden que requería tiempo extra para limpiar. El mes pasado, hizo llorar tanto a Jessica que renunció al día siguiente, continuó Betty, con la voz apenas por encima de un susurro. La chica tenía solo 19 años y trabajaba para pagarse la carrera de enfermería. La llamó inútil por esperar 2 minutos. Por sus huevos. Elena sintió algo en el pecho, una sensación familiar que arrastraba desde la infancia, cuando veía a sus padres inmigrantes trabajar en varios empleos mientras eran maltratados por empleadores que sabían que estaban desesperados. ¿Qué hace exactamente?, preguntó. No es lo que hace, dijo Mike, el subgerente. Es como te hace sentir, como si no fueras nada, como si tu dignidad no importara. La mano de Mike temblaba ligeramente mientras hablaba. Todos hemos aprendido que es más fácil simplemente aguantar. La gerencia dice que necesitamos el negocio, y él siempre paga su cuenta. Mientras Elena se ataba el delantal, pensó en sus hijos durmiendo plácidamente en su pequeño apartamento, confiando en que mamá encontraría la manera de arreglarlo todo. Pensó en su esposo Louise, soportando el dolor. En la fisioterapia, decidido a volver a mantener a su familia.
Pensó en todas las personas que habían tragado su orgullo y dignidad solo para sobrevivir. La campanilla sobre la puerta sonó suavemente y el rostro de Betty palideció. A través de la ventana, Elena vio un elegante sedán negro estacionarse en el lugar reservado para el señor Davidson. Un hombre alto con un traje caro salió del auto. Sus ojos fríos ya recorrían el restaurante con la mirada de alguien que preveía una decepción. Llegó temprano hoy, susurró Betty, alisándose rápidamente el uniforme. Elena, por favor, no causes problemas en tu primer día. Todos necesitamos estos trabajos. Pero mientras Elena veía al hombre acercarse a la entrada, sintió la voz de su abuela resonar en su memoria. Mía, tu dignidad es lo único que nadie te puede quitar a menos que tú la entregues. La campana volvió a sonar cuando Alexander Davidson entró, proyectando su presencia una sombra sobre el cálido ambiente del restaurante del abuelo Joe. A sus 42 años, se movía con la fría seguridad de un hombre que creía que su riqueza lo eximía de la decencia humana básica. Su traje a medida probablemente costaba más de lo que Elena ganaba en 3 meses, pero había algo vacío en sus ojos que la ropa cara no podía ocultar. Sin saludar a nadie, se dirigió a su mesa habitual en la esquina y se sentó con el aire de un rey que reclama su trono. Todo el personal pareció contener la respiración. Betty se acercó. Su mesa, con una cautela casi ensayada, su libreta. Lista. Café solo. Y esta vez, asegúrate de que la taza esté realmente limpia, dijo Davidson, sin apartar la vista del teléfono. La semana pasada, había una mancha de agua en el borde. Inaceptable. Betty asintió rápidamente, retirándose a la cafetera donde le temblaban ligeramente las manos mientras servía. Elena observó esta interacción con creciente incomodidad, recordando cómo su propia madre volvía a casa después de limpiar edificios de oficinas, agotada y a veces con lágrimas en los ojos por un trato similar. Cuando Betty regresó con el café, Davidson apenas lo miró. Antes de apartarlo. Está apenas tibio. ¿Qué tan difícil es servir café caliente? ¿Acaso son ustedes incapaces de hacer las tareas más básicas? Elena vio cómo los hombros de Betty se hundían, y algo dentro de su pecho se tensó como un resorte comprimido. Había visto esa mirada en el rostro de su madre demasiadas veces. La mirada de alguien que se traga su dignidad poco a poco. Doble con dolor. Le traeré una taza limpia enseguida, señor, dijo Betty en voz baja, extendiendo la mano hacia la taza en cuestión. Obviamente, respondió Davidson con un gesto de desdén. Y cuando lo haga, quizás podría recordar que prefiero un servicio que no requiera varios intentos para que funcione. Mientras Betty pasaba apresuradamente junto a Elena hacia la cafetera, Elena pudo ver cómo se le humedecían los ojos a la mujer mayor. La dulce mujer que siempre preguntaba por los hijos de Elena, que había compartido sus galletas caseras durante la capacitación de ayer, que había trabajado fielmente durante 15 años, estaba siendo reducida a lágrimas por un hombre que probablemente gastaba más en el almuerzo de lo que ella ganaba en una semana. Elena se encontró moviéndose antes de darse cuenta. Interceptó a Betty en la cafetera, tomando suavemente la cafetera de sus manos. Déjame que me encargue de esto, dijo en voz baja. Elena. No, susurró Betty con urgencia. Tú. No. Entiendo. Podría hacer que nos despidieran a todos. Su empresa es dueña del edificio, y si se queja a la gerencia, pero Elena ya se dirigía a la mesa de Davidson, con la cafetera en la mano y la voz de su abuela aún resonando en su mente. Pensó en sus hijos, sí, pero también pensó en el tipo de mundo en el que quería que crecieran. Un mundo donde la bondad importara, donde la dignidad no fuera negociable. Davidson levantó la vista cuando Elena se acercó, su expresión cambiando a una de leve molestia al ver una cara nueva. ¿Quién eres?, preguntó secamente. Soy Elena, dijo ella, mirándolo directamente a los ojos. Yo te atenderé hoy.
Mientras le servía el café, podía sentir las miradas de todos los empleados sobre ella. El restaurante se había quedado inusualmente silencioso, como si todos presintieran que algo importante estaba a punto de suceder. Si este momento te conmovió, por favor, dale un pulgar arriba al video. Davidson tomó un sorbo del café recién hecho e inmediatamente frunció el ceño. Está demasiado caliente, dijo con desdén. ¿Es que nadie aquí entiende el concepto de temperatura adecuada? Fue entonces cuando Elena hizo algo inesperado. Se sentó frente a él. El restaurante quedó en completo silencio. Incluso el chisporroteo del tocino en la parrilla de jaque pareció apagarse cuando Elena se acomodó en la mesa frente a Alexander Davidson. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, su boca se entreabrió como si no pudiera asimilar lo que estaba sucediendo. Disculpe, dijo, con voz cargada de incredulidad. ¿Qué está haciendo? Elena cruzó las manos sobre la mesa, con voz tranquila pero firme. Me siento un momento porque quiero hablar con usted, como una persona a otra. El rostro de Davidson se puso rojo de indignación. No puedes simplemente sentarte en mi mesa. Soy una clienta y tú eres la empleada. Levántate inmediatamente y llama a tu gerente. Mi nombre es Elena Rodríguez, continuó como si él no hubiera dicho nada. Tengo 34 años. Tengo 2 hijos, de 8 y 10 años. Mi esposo se lesionó en el trabajo y estamos luchando para pagar sus facturas médicas. Necesito este trabajo, pero no tanto como para ver cómo tratan a buenas personas como si no importaran. Algo cruzó fugazmente el rostro de Davidson. Sorpresa, tal vez incluso confusión. No me importan tus problemas personales, dijo, pero su voz había perdido algo de su dureza. Este comportamiento es completamente inapropiado. Elena se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Esa mujer a la que le hablaste con tanta grosería? Se llama Betty. Lleva trabajando aquí 15 años. Tiene nietos a los que adora, y hornea galletas para el personal porque considera este lugar como su familia. Probablemente ha olvidado más sobre hospitalidad y amabilidad de lo que la mayoría de la gente jamás aprende. Davidson se removió incómodo en su asiento. Mira, no sé a qué te dedicas. Estoy jugando. Pero vengo aquí a comer, no a una sesión de terapia. ¿Por qué? Preguntó Elena con sencillez. ¿Por qué vienes aquí? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. ¿Qué quieres decir con por qué? Vengo aquí porque la comida es aceptable y me queda cerca de la oficina. Hay una docena de restaurantes más cerca de tu oficina, señaló Elena. Lugares más caros, donde el servicio estaría a la altura de tus estándares. ¿Por qué aquí? ¿Por qué sigues volviendo a un lugar donde claramente nunca estás satisfecho? Por primera vez desde que Elena lo conoció, Davidson pareció quedarse sin palabras. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, y ella notó algo que no había visto antes. Una tenue marca de bronceado en su dedo anular, como si se hubiera quitado recientemente un anillo de bodas. Eso no te incumbe, dijo finalmente. Pero la determinación había desaparecido de su voz. La expresión de Elena se suavizó ligeramente. Tienes razón, no te incumbe, pero sé cómo se ve cuando alguien sufre y no sabe cómo expresarlo, excepto haciendo sentir mal a los demás. El silencio se extendió entre ellos, interrumpido por el suave tintineo de los platos y las conversaciones apagadas de otras mesas. Davidson miraba fijamente su taza de café, con la mandíbula tensa como si librara una batalla interna. Mi exesposa solía decir que era imposible complacerla, dijo de repente en voz tan baja. Elena casi no lo oyó. Quizás tenía razón. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanos en los comentarios. Elena sintió que se le encogía el corazón al reconocer el dolor tras su confesión.
Pero, antes de que pudiera responder, sonó la campanilla de la puerta principal y Mike, el subgerente, se acercó apresuradamente con pánico reflejado en su rostro. Señor Davidson, lo siento mucho, dijo Mike, tomando del brazo a Elena. Es nueva y aún no entiende los protocolos. Davidson miró a Mike, luego a Elena, y por un momento todo el restaurante contuvo la respiración, esperando a ver cómo se desarrollaría la situación. Alexander Davidson levantó la mano para impedir que Mike se llevara a Elena. El gesto fue tan inesperado que el subgerente se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos por la confusión y el miedo. Todo el restaurante parecía suspendido en el tiempo. Cada cliente y empleado presentía que estaba presenciando algo sin precedentes. En realidad, dijo Davidson lentamente, con una voz que denotaba un nuevo y extraño tono, creo que me gustaría escuchar lo que ella tiene que decir. Mike los miró frenéticamente. Señor, le aseguro que esto no volverá a suceder. Podemos tener a su camarero habitual. Dije, déjenos en paz, interrumpió Davidson, pero sin su habitual veneno. Mike se retiró rápidamente, dejando a Elena y Davidson frente a frente en el desgastado asiento de vinilo. Elena estudió al hombre que tenía delante, viendo más allá del traje caro y la fría apariencia, descubriendo algo vulnerable y crudo en su interior. Cuando mi esposo resultó herido, dijo con suavidad, estaba tan enfadada con el mundo que me desquité con todos a mi alrededor. Mis hijos, mis amigos, incluso los empleados del supermercado. Me resultaba más fácil estar enfadada que admitir lo asustada e indefensa que me sentía. Las manos de Davidson se quedaron quietas sobre la mesa. No tengo miedo, dijo, pero sus palabras carecían de convicción. Claro que no, asintió Elena. Eres exitoso, poderoso, rico. ¿De qué tendrías que tener miedo? Se quedó callado un largo rato, mirando su reflejo en el café oscuro. Mi esposa me dejó hace 8 meses, dijo finalmente. Dijo que me había convertido en alguien a quien no reconocía. Alguien frío e imposible de amar. Elena esperó, intuyendo que había algo más. Tenía razón, continuó, con la voz apenas un susurro. Construí un imperio, gané más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Pero en algún punto del camino, olvidé cómo ser humano. Olvidé cómo tratar a la gente con decencia. Entonces, ¿por qué sigues viniendo? Preguntó Elena de nuevo, con un tono suave pero persistente. Davidson alzó la vista para encontrarse con la de ella. Y ella vio algo que no esperaba. Lágrimas a punto de brotar. Porque es el último lugar donde recuerdo haber sido feliz. Antes del dinero, antes del poder, antes de convertirme en esto, se señaló a sí mismo con disgusto. Mi padre solía traerme aquí cuando tenía 10 años. Todos los domingos, después de misa, pedía panqueques y me contaba historias de su infancia. Era un buen hombre, amable, humilde. Se avergonzaría de en que me he convertido. Elena sintió que se le rompía el corazón por este hombre destrozado que había olvidado su propia humanidad. No es demasiado tarde, dijo en voz baja. Sigues aquí. Sigues viniendo a este lugar porque una parte de ti recuerda quién eras. Davidson se secó las lágrimas rápidamente, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie hubiera visto su momento de vulnerabilidad. No sé cómo cambiar, admitió. He estado enojado durante tanto tiempo que no estoy seguro de recordar cómo ser de otra manera. Elena extendió la mano sobre la mesa y colocó la suya suavemente sobre la de él. Todo comienza con una elección, un momento de bondad en lugar de crueldad. Un por favor o un gracias. Una disculpa a las personas a las que has lastimado. Davidson miró su mano cubriendo la suya. Y por primera vez en meses, sintió algo distinto a la constante ira fría que lo había consumido. Sintió esperanza. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para leer más relatos conmovedores. Miró a Betty, que lo observaba nerviosamente desde el otro lado del restaurante,
y respiró hondo. Los próximos minutos determinarían si la redención era posible o si él estaba demasiado perdido para encontrar el camino de regreso al hombre que su padre lo había criado para ser. Alexander Davidson se levantó lentamente del cabina, con las piernas temblorosas, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Todas las miradas del restaurante lo siguieron mientras se acercaba a Betty, quien instintivamente dio un pequeño paso hacia atrás. Sus años de condicionamiento la habían preparado para otro encuentro hostil. Betty, dijo, y algo en su voz la hizo alzar la vista. Sorprendida. Había desaparecido el tono cortante y exigente que tanto temía. Te debo una disculpa. Una sincera. Los ojos de Betty se abrieron de par en par, y su mano se movió inconscientemente hacia su corazón. Señor, llevo viniendo aquí 3 años, continuó Davidson, con la voz cada vez más firme, con cada palabra. Y en todo este tiempo, nunca la he tratado con el respeto que merece. Has sido tú la persona más profesional y amable del mundo, y yo te lo he pagado con grosería y crueldad. Lo siento mucho. La cafetera que Betty sostenía en la mano empezó a temblar. En el restaurante, las conversaciones se habían interrumpido por completo. Jake asomó la cabeza desde la cocina, con la espátula olvidada en la mano. No te merecías nada de lo que te dije, continuó Davidson. Ni hoy, ni nunca. Eres claramente una mujer de gran carácter, y este lugar tiene mucha suerte de tenerte. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Betty, pero eran lágrimas diferentes a las que Elena había visto antes. Eran lágrimas de reconocimiento, de una dignidad restaurada. Gracias, susurró. Eso significa más de lo que se imaginan, dijo Davidson, dirigiéndose a todo el restaurante. Les debo a todos una disculpa, dijo, con la voz resonando en cada rincón de la sala. He usado mi posición y mi dinero como armas para hacer sentir mal a otras personas. Y eso estuvo mal. Irrevocablemente mal. Caminó hacia la ventana de la cocina, donde Jake lo observaba asombrado. La comida aquí siempre había sido excelente. Davidson le dijo, me quejé porque estaba enojado con mi propia vida, no porque tu cocina estuviera mal. Debería haber dicho gracias. En vez de eso, el rostro de Jake se iluminó con una sonrisa tan amplia que parecía iluminar toda la cocina. Gracias, señor. Bueno, es muy amable de su parte. Elena observaba desde la mesa, con el corazón lleno. Al presenciar esta transformación, pensó en sus hijos y se dio cuenta de que tendría una gran historia que contarles esta noche sobre valentía, perdón y el poder de tratar a los demás con dignidad. Davidson regresó a la mesa por última vez, buscando su billetera, pero en lugar de dejar su propina mínima habitual, colocó varios billetes de 100 sobre la mesa. Esto es para Betty, le dijo a Elena. Y para ti, no como caridad, sino como un pequeño reconocimiento del regalo que me has dado hoy. ¿El regalo?, preguntó Elena. Me recordaste quién solía ser, dijo él. Simplemente, quien aún puedo elegir ser. Mientras Davidson caminaba hacia la puerta, hizo una pausa para estrechar la mano de varios clientes, disculpándose por las molestias. En la entrada, se giró por última vez. Nos vemos el próximo martes, Betty, gritó. Y te prometo que no reconocerás al hombre que entre por esa puerta. Después de que se marchara, Elena sintió los brazos de Betty envolverla en un fuerte abrazo. Gracias, susurró la anciana. Gracias por devolvernos la dignidad. Elena sonrió, recordando las palabras de su abuela. A veces,
El acto de valentía más pequeño puede cambiarlo todo. Si te ha gustado esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más. Gracias por acompañarnos en este viaje para descubrir que nunca es tarde para elegir la bondad en lugar de la crueldad, y que toda persona merece ser tratada con dignidad y respeto.